Y este primer trabajo que me comentas, ¿ya era en la fábrica de tu padre? ¿Este de las Sí, mañanas? sí, sí. Sí, Ahí de recados, ¿eh? sí, eso me vino muy bien porque ahí era como que llama, ve a correos a buscar esto, llama, hazme un albarán, llama, hazme esta factura, llama tal. Y entonces llama no sabía hacer nada, pero sabía hacer un poco todo, ¿no? Y después cuando decidimos poner nuestra propia fabriquita, que ahora te contaré cuando llegue el momento, pues teníamos sabía hacer de todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue un gran aprendizaje y me vino muy bien después. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que al final estando ahí, ¿no? En plena acción de la fábrica, porque la fábrica tiene unos sistemas, tiene una forma de funcionar, ¿no? La empresa, los trabajadores, la maquinaria, el mantenimiento, lo que me comentas de las facturas y tal. ¿Hay de alguna manera tú en esa etapa adolescente absorbes toda esa información, Ujú. ¿no? Va quedando en tu subconsciente y luego la usas para tus emprendimientos a futuro? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son estos primeros emprendimientos? Bueno, mira, el primer emprendimiento, o sea, yo recuerdo que yo estaba en la universidad, estaba en tercero de Derecho. eh, Vale, empiezas derecho, ¿eh? sí, Eso también es un punto importante. yo empiezo Derecho, pero empiezo Derecho también, fíjate, o sea, sin ningún, lo que decíamos antes de ir como pollo sin cabeza, ¿no? Empiezo porque mi padre insistía en que tenía que hacer una carrera que tuviera salidas y tal, entonces yo seguramente si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido artes escénicas, hubiera Mm, elegido artes gráficas, hubiera ujú. elegido algo eh, que iba mucho más conmigo, que era mucho más artístico, mucho más creativo, o sea, derecho seguramente era la carrera que menos quería hacer. Es muy de empollar, ¿no? Pero la Sí. figura autoritaria del padre allí, Entonces, supongo que... ahí ni lo discutí tampoco, pues había que hacer derecho, pues bueno, pues mi padre Hostia. decía que había que hacer derecho, pues, o sea, tampoco lo puse en duda, o sea, pues vamos a hacer derecho. Vale. Y la verdad es que cuando empiezo en la universidad, por alguna razón, como yo seguía trabajando por las mañanas y iba por las tardes, entonces me pongo con un grupo que era muy empollón, o sea, lo que yo no había sido en la puta vida. eh, me- mm, por alguna razón yo caigo en medio de ese grupo y entonces me acuerdo que en mi primer examen en la universidad, no sé, me parece que era Derecho Natural, ¿no? Creo que sí, y saco un 6 que para mí, acostumbrado a las notas que arrastraba atrás, estaba de puta madre, pero entonces todos los de mi grupo, había una tal Rosa que era de Manresa, que sacó un 9, que era la hostia, sacó un 9,5, Ya. Tomás, que era un dentista era, no sé qué edad tendría, pero ya tendría 50 o 60 años. O sea, en aquella época, Tomás y estudiaba por las tardes como hobby y tal, Ya, 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 y ya, ya. sacó un 8 y pico, y Joan, que era médico, y también sacó un no sé qué, y decía, hostia, yo he sacado un 6 pero todos estos. Entonces, como que de repente me vi, eh, entonces no sé cómo decirlo, pero como que me inspiré de manera que empecé a sacar muy buenas notas, empecé a estudiar, empecé a tomármelo en serio, empecé a sacar muy buenas notas y entonces cuando llegaban las notas normalmente estaba empatado yo con Rosa, con la de los 9 o los 9. Ostras, vaya subida pegaste ahí. La Sí, influencia del entorno, ¿eh? Eso que la dices, influencia ¿no? Si del... vas Sí, con sí, cuatro total. borrachos para el quinto, si ya... Hay una frase que siempre repito a mis hijos que es la vida de las personas es el reflejo directo eh, es el reflejo directo, la vida de las personas es el reflejo directo de las perspectivas de su grupo de iguales o algo así, ¿no? Entonces, si al final es un poco decir eso, o Sí, sea, el que contexto, ahí, ¿no? o sea, eres eh, un poco lo que son las 5 personas con las que Sí. compartes más tiempo, ¿no? Ujú, ujú. En tu día a día. Y eso, al final, eso Sí, es un ejemplo de que es así, de que funcionó, porque la verdad es que yo no o sea, a mí el estudiar me aburría soberanamente, o sea, me aburría mucho en la ya. escuela, ¿no? Pero cuando entré en la facultad, era como que Bueno, oye, estabas ahí con el entré. foco, con el entorno propicio Y sí, y sí, la sí. carrera te la sacas, entiendo. ¿Te la acabas No, no, la sacando? carrera no la Ah, hago no la porque acabas. entonces cuando estaba en tercero de carrera y estaba con matrículas de honor y tal, y un día eh,
llegaba a cenar a casa, entonces mi padre dice, hostia, pues mira, hoy he estado visitando a unos en Molins de Rey que tenían una marca de moda íntima que se llamaba Naturana, que todavía existe, es una marca alemana, y que tenían una delegación en Molins de Rey donde tenían como una mini fábrica, o tenían varias mini fábricas, una hacía tejidos, la otra hacía bordados, la otra hacía no sé qué, y la otra hacía cintas. Y hostia, me han enseñado una mini fábrica, pero claro, eso lo quieren desmantelar porque no quieren seguir fabricando y tal, y eso daría para hacer una mini fabriquita. Entonces mi madre y yo nos miramos y dijimos, hostia. Yo dije, mamá, hay que convencerle porque mi padre no tenía ninguna intención. A él lo llamaron para que lo comprara la fábrica donde él estaba trabajando. Ya. Entonces, para aquel entonces mi padre ya a nivel europeo era una institución a nivel técnico. O sea, porque tenía un prestigio técnico Joder. sí. Eh, Incluso hace poco me encontré con los fabricantes de máquinas y me decían, hostia, es que tu padre técnicamente fue muy, muy Fuera bueno. de serie. Fuera de serie, ¿no? Y entonces, bueno, total, ese fue el inicio de lo que fue después nuestro negocio. Esa fabriquita estaba en traspaso, era un Sí, traspaso. sí, me parece que pedían en aquel momento 8 millones de pesetas, que, bueno, para hacer en euros ahora mismo, Bueno. pues 48.000 euros, ¿no? Y nosotros llegamos allí, mi padre sin ninguna intención de comprarla, o sea, presionado por mi madre, por mí, para que le dijera más bien que no. Y entonces llegó un momento que dije, pues ya que estamos aquí, ¿qué te parece si les digo que vamos a comprar, que les ofrecemos 2,5 millones? 2,5 kilos en vez de los 8 que pedían. Los 8 que pedían. Vamos a darles, ofrecer dos A ver si millones cuela. y medio, y si cuelan, pues tal, y si no, pues nos vamos a casa y ya está. Pero hijo, bueno, va, venga, va. Hostia. Total, que entra el alemán y mi padre ni miraba, ¿no? Y el alemán era alemán, o sea, tenía cara de alemán y tenía mala hostia alemana también. Entonces le dije, pues mira, oye, nosotros lo que podemos ofrecer son 2,5 millones. Pero esto es muy poco, pero es que otra cosa no podemos ofrecer. Pero por 2,5 millones, pues sí que nos lo llevamos todo. Y entonces el alemán me miró, me miró mi padre y dijo, bueno, un momento, ahora vengo. Y entonces mi padre decía, hostia, ¿qué va a decir que sí? Y efectivamente dijo que sí. Vino el alemán, pero no sé, igual 20 minutos después supongo que hablaría con Alemania, ¿no? Bueno, Y así fue como empezamos. Entonces pues compramos esa maquinaria por 2,5 millones de las antiguas pesetas, que eran como 15.000 euros de ahora. hostia, no, o sea, hostia, pues fue una rebaja importante, o sea, no, ni se negoció, el tío se lo quería sacar de encima, dije, igual era la única oferta que tuvo, no lo sé. Pero ¿y allí qué teníais? ¿Era una nave industrial con la maquinaria, os cartera de clientes también, o era como Bueno, para... claro, aquí jugamos con ventaja, porque al final los clientes conocían mucho a mi padre y en algunos casos ya me conocían a mí porque yo estaba dentro y muchas veces hablaba con ellos por teléfono. con esta pequeña fábrica que os quedasteis? ¿Había conexión con la...? No, con la- claro, Sí. bueno, porque Sí, el claro, mismo ¿qué sector. hicimos? Porque fabricábamos cintas elásticas. Claro, mismo ¿No? sector. Sí, claro, Entonces, claro, cuando yo iba a visitar a los clientes, con muchos de ellos se hablaba por teléfono porque reclamaban un pedido y ya, claro, yo tenía 24 años, yo ya no estaba en la fábrica porque ya estaba trabajando como director comercial en una empresa de Pallejà que también se dedicaba al textil, eh, pero no estaba dentro del mundo de la moda íntima, pero yo, claro, estuve hasta los 22, desde los 15 o 16 hasta los 22, estuve en ese sector y hablaba con clientes cuando se llamaban para reclamar un pedido, un albarán, no sé qué, que esto no me ha llegado, que esto me ha llegado. Entonces, bueno, pues ya tenía un cierto bagaje dentro del sector y mi padre era un técnico que tenía prestigio, no solamente en España, sino en toda Europa. El sector del textil en Cataluña siempre ha sido muy potente.
Entonces tú te quedas en la fábrica y ¿cuál es el emprendimiento? ¿Qué empezáis a producir allí? ¿De Bueno, ropa íntima, otras cosas? O... no, nosotros empezamos a producir las cintas elásticas. Eso fue en el año 80. En enero del 88 se constituye el Astex, que era el nombre de la compañía. Tu primera empresa. Sí. En el 89, y yo en agosto me voy a Rusia para ver si podíamos fabricar moda íntima. En Rusia. En Rusia. Porque en Rusia, bueno, tenía una situación complicada, pero teníamos ahí un contacto a través del Ayuntamiento de Samboy y tal. Teníamos ahí un contacto que conocía muy bien el país y tal. Entonces, yo en agosto voy a Rusia, visito algunas fábricas, veo que hay alguna posibilidad. En agosto hay una especie de golpe de estado en Rusia. Los tanques salen a la calle y nosotros salimos con un autocar desde San Petersburgo a la frontera, cruzando unas colas que había para cruzar la frontera tremendas, pasándolas por el carril contrario. Fue un momento que en aquella época, en el año 89, en Rusia, no sabía lo que podía pasar. Ya, que aquí me cae un tiro, una bomba, me reventan en el autobús. Dios, hostia, no sé qué no sé Yo venía a ver aquí una fábrica y me he encontrado el marrón este. Y bueno, al final pudimos salir y en noviembre volví con mi padre y volví con un técnico amigo que era un experto en el tema de moda íntima y efectivamente visitamos a las principales empresas de Rusia. Y me acuerdo que en San Petersburgo, esto lo cuento en el libro que estoy escribiendo, en San Petersburgo visitamos Tribuna, una empresa que tenía todas las maquinarias, o sea, las maquinarias más modernas, las que tenía las máquinas de corte Investrónica que tenían en los talleres del Corte Inglés, las que tenía Vives, las empresas más modernas. Más top, ¿no? La última tecnología de la época, y ¿no? las tenían paradas porque los materiales que tenían eran tan malos que, que con ese material petaba la máquina. Entonces, ¿y fuisteis a coger ideas y un poco...? No, la idea era poder fabricar allí, porque los costes... Me parece que si te hablo de memoria, pero si un sujetador aquí costaba fabricarlo en aquella época 200 pesetas, 200 pesetas, para ponernos en contexto, era €1,20 más o menos, ¿no? En Rusia costaba 24 pesetas. Era un poco lo que pasa ahora con China, ¿no? Que todo el mundo se va a fabricar a China, ¿no? Bueno, costes, ¿no? Ahora ya no tanto. Ahora ya no tanto porque China, pero sí, es un poco lo que pasó. Es un poco lo que pasó en el 2007, sí, que me hizo cerrar a mí el negocio. Bueno, que fue una de las causas de que yo tuviera que cerrar el negocio, ¿no? El hecho de que la producción se deslocalizó y se fueron a buscar pues costes más baratos. Entonces, en Rusia había una gran oportunidad, pero era demasiado verde. Todavía porque en noviembre, cuando nosotros vamos, se disgrega la antigua Unión Soviética, se disgrega la antigua URSS y se proclama la perestroika, ¿vale? Que es el movimiento de transición hacia el gobierno de hoy, ahora, hacia el gobierno democrático de Rusia. Pero sí, esa transición con Gorbachev, pues en noviembre es cuando se declara, cuando estábamos allí. ¿Vale? Mi primera experiencia antes del cáncer con la enfermedad, cuando me ya me da un aviso, fue en San Petersburgo. Yo estaba... ¿El aviso de que algo pasaba mal con tu cuerpo, con tu salud? Sí, con mi salud. ¿Tú allí qué edad tenías? 25. 25, primer emprendimiento, ¿no? Estaba la fábrica hasta de Molins, ¿era? No. Sí, Naturana es la que nos vende las máquinas. ¿Sí? Nosotros vamos a Santa Coloma de Cervelló, ahí, bueno, en la colonia Güell, sí, es otra colonia que hay. Sí, he pasado por ahí. Está entre San Boi y San Vicente dels Horts, como un pequeño paraíso dentro de, como si se parara el mundo a 15 kilómetros de Barcelona. Y ahí estamos en un polígono industrial. Ahí empezamos en una nave pequeñita, después fuimos creciendo, nos mudamos a Santa Coloma de Cervelló y tal. Eso era el año 88 cuando empezamos
y 89 cuando yo visito Rusia. Entonces, ¿Qué te ocurre ahí con el aviso este de salud? bueno, además y recuerdo que Carlos, el técnico el experto en moda íntima, se reía conmigo porque cuando estábamos en el hotel, estábamos desayunando por la mañana y ahí ponía, hombre, no estaba mal lo que nos ponían de comer, pero no me acuerdo, pero había como mucho queso, salmón, en algunos casos los ponían caviar, tostado, o sea, y Festival, ¿no? entonces yo comía como un cosa El de síndrome del desayuno de hotel, ¿no? no, pero te explico porque yo tenía una úlcera y no lo sabía. Y entonces lo único que me calmaba Ah, el dolor era comer. vale. Y entonces Carlos me miraba y decía, pero tío, Vas a salir rodando como una pelota de Nivea. pero ¿cómo puedes comer tanto, tío? Para ya de comer, ¿no? Eso se Hostia. calmaba, ¿no? Y entonces, y yo como estaba mi padre, no quería tampoco alarmar y tal, pero yo tenía un dolor que solo se me calmaba comiendo, ¿no? Y entonces, el día que yo ingreso en el hospital en San Petersburgo, Ah, ingresado y todo. sí, sí, yo, o sea, desayunamos en el hotel y tal, no sé lo que zampé, pero Te quedaste a después, gusto. después con Carlos nos hemos reído, todavía nos reímos hoy cuando hablamos de eso. Y no sé si salimos del hotel sobre las 9, 9:15, 9:30, y entonces vamos a Tribuna, a la fábrica esta, que era seguramente la número uno en Rusia en aquel momento, y a lo mejor todavía. Y, y yo, me retracía del dolor, eran las 10:30, y digo, por favor, ¿podéis traer algo de comer? Entonces Carlos se me queda mirando y me dice, este tal lado se ha vuelto loco. Porque, porque sabía que era la manera de calmarme el dolor, pero ya antes de que llegara la comida, o sea, tal era el dolor que le dije a mi padre, papá, Algo me tienen, pasa. me tienen que llevar al médico porque no soporto más el dolor. O sea, me retorcía. Y entonces me llevaron al hospital y me quedé ingresado una semana. ¿Y eso era qué te diagnosticaron en ese momento? Úlcera duodenal. Entonces lo que pasa es que ¿Esto tiene relación con el cáncer posterior o no creo. no? Son dos. No, no creo, hombre, No, sí, sí, seguramente es no lo sé, una no de lo las sé. partes débiles, pero yo creo que eso tiene que ver con mis malos hábitos. Yo fumaba entonces bastante, era joven, pero fumaba, eh, vivía, vivía deprisa, no tenía malos hábitos en el sentido, bueno, fumar no es que sea un buen hábito, pero no quiero decir, no he tenido, eh, ni he estado No con usabas el de mundo de las drogas y tal, del ¿no? alcohol, el No, ni tabaco. blandas tampoco, o Ya. sea, no, Vale, no, o sea, para mí en aquel momento era un tema que estaba totalmente al margen de eso. Pero sí que, bueno, pues yo me bebía mi vino y fumaba igual un paquete al día o algo así, ¿no? Pero sobre todo, eh, había tenido un año muy, muy intenso desde que compramos las máquinas porque yo lo hacía todo, macho. Todo menos tejer. ¿cómo afecta también, ¿no? Todo el tema, esto que dice, ¿no? Psicosomático, ¿no? La Entonces, tralla mental del estrés, de la presión, cómo a veces, ¿no? Te repercute en temas físicos, claro, y ¿no? era como una carrera para crecer, para Producir crecer, y para producir, crecer. O sea, aprovechar las oportunidades, retos, pues, puedo con todo, ¿no? Este claro, rollo. para que tengas una idea, el primer año Mucha gente que peta, ¿eh? Con esto. claro, El burnout que dicen los americanos, que es que se queman y ya. Llega sí, un sí. punto En, que en el, en sientes. el año- en el primer año de nuestra facturación, facturamos 88 millones, que era como facturar 500.000 euros, ¿no? Hoy, el primer año. El segundo año facturamos 1 millón, facturamos 163 millones, 1 billón de Wow. euros, ¿vale? Em, y esto, yo, para que tengas una idea, me iba al banco, me iba al proveedor, me iba al cliente, o sea, ponía las etiquetas en los carretes de la cinta cuando tal, ponía el carrete en bolsa, los ponía los carretes en las cajas, hacía los albaranes, las etiquetas de las cajas, me iba a llevarlo, o sea, me iba con la furgoneta. ¿No habías aprendido a delegar o estás en esas épocas que yo como autónomo me siento tan identificado, ¿sabes? Que haciendo todo. Es O sea, que no había más, porque no teníamos recursos, vale, no oye, teníamos... tú estabas de director general y ¿cuántos eres en plantilla a lo mejor? Bueno, pues creo que había una tejedora por la mañana, una tejedora por la tarde y un
y un encargado que venía horas, que venía horas pero que venía Sí, 3 o 4 horas y después a las 6 venía o a las 7 venía mi padre cuando acababa ¿Y la tú hacías el jornada. trabajo de 10 personas? Bueno, yo hacía el trabajo. ¿No? O sea, Claro. equivale a 10 Sí, personas, pero tú solo. entonces, es que no había otra. Entonces, claro, evidentemente después fuimos creciendo, pero esos 2 primeros años fueron, además, recuerdo que me levantaba como a las 5:30 de la mañana porque a las 6 empezábamos, como habíamos comprado mucha maquinaria, algunas no cabían y algunas no servían, pues, eh, y eran máquinas que nos dieron un cierto dinero solamente de hierro, porque eso pesaba, era hierro, eran máquinas muy antiguas, y entonces eso, bueno, el chatarra solamente, yo qué sé. Entonces o sea, había que desmontar todas esas máquinas y tal, y eso también lo hice yo. O sea que, bueno, fue una época dura, pero la recuerdo con muchísimo cariño. Hombre, claro, ¿no? Con esa, Pero, no esa pero etapa de la ambición, ¿no? De cuando eres joven, de que quieres prosperar, ¿no? Quieres pasta también, ¿no? Quieres sí, sí, pasta, total. es posibilidad de ganar dinero, pero bueno, la salud también a veces te dice frena un poco, o te da sus avisos, que supongo que es lo que te pasó un poco en Rusia. Sí, porque yo ahora si miro atrás y hago memoria, o sea, además el primer roca que cogemos está en una calle sin salida, Mm, eh, y nosotros estábamos al final. mm. Y en medio de la calle, casi a 3 locales de nosotros, había un taller mecánico. Entonces el taller mecánico siempre tenía muchos coches en medio de la calle. Entonces cuando yo tenía que salir, entrar y tal, siempre habían coches por ahí. Y era como, claro, O sea, como yo tenía que hacer tantas cosas que tenía el tiempo contado. Entonces estar ahí dentro sí, era, o sea, eran momentos de tensión. Veías la oportunidad de producir y cualquier cosa que te ralentizaba la producción te ponía de los nervios. Es que yo soy un friki de la productividad, me encanta la productividad. Y a veces cuando, hostia, ¿no? Que te encuentras a alguien que igual va lento y tal, por dentro a pensar de cago en la puta. Que si te lo hago yo, ya te lo hago yo. Sí, sí. ¿Sabes? Y bueno, pues eso, todo ese estrés reventó por primera vez en Rusia. Vale. Y entonces yo le rogaba, o sea, además me hicieron una gastroscopia en Rusia, sin sedación, sin vaselina, sin nada, me metieron en el tubo Wow. y yo me lo, o sea, de la misma impresión, yo estaba tumbado en la camilla, me lo quitaba. Entonces la doctora miró a Sergei, que era el que nos acompañaba a todas partes y el intérprete y Sergei, o sea, y no sé qué le dijo en ruso a Sergei, y bueno, sí, lo sé, porque Sergei me lo tradujo y me decía, dice que los niños de 2 años ah, se portan mejor que tú y lo hace, y esto se lo hace a muchos Sí, te niños lo de 2 dicen años. allí. Entonces ya Sí. me quedé Y así. esto dicho por un ruso suena distinto, ¿no? Sí. Entonces, Vale. nada, eso mm, me, me curó, a pesar de que yo le rogaba a la doctora Malcara esa que me dejara salir, que haría lo que me dijera, que me iría directamente al hospital en Barcelona, pero dijo que había riesgo de perforación en el vuelo por la Sí. presión del avión, y entonces que no me dejaba marchar. Vale. O sea, en realidad el hospital ruso me salvó la vida, ¿no? Ya. De alguna manera. Entonces, hoy lo miro con mucho cariño y con mucho agradecimiento.